¿Qué tal, amigos de Filosofía para Todas y Todos? Les doy la más cordial bienvenida a un programa más, en este programa que, bueno, tratamos de poner la filosofía al alcance de todos. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy importante porque, bueno, pasaron muchísimas cosas justo en la semana que nos fuimos de vacaciones. ¿Qué pasó? Pues bueno, pasaron las movilizaciones en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, que, bueno, como bien saben, pues fue por el abuso policial que ocurrió allá en Estados Unidos. Y, bueno, se junta con lo que ocurre aquí en Guadalajara, que es la muerte del albañil de 30 años, de Giovanni López, que también fue por una causa de abuso policial. Entonces, estas cuestiones abren digamos, rompen con el tiempo y el espacio para poder analizar esta cuestión histórica que está moviendo a todos, que no es solamente el coronavirus, sino que, pues bueno, se está mostrando todas estas enfermedades que vivimos en nuestras sociedades. Y bueno, para ello hoy nos acompaña Estefan Gandler y Fernando Huesca, quienes nos van a platicar sobre qué significan estos movimientos sociales, ¿no? Pero antes está con nosotros Paulina Flores, quien nos va a narrar lo ocurrido aquí en Guadalajara durante este fin de semana. Y bueno, pues Paulina, bienvenida y gracias, y bueno, pues a darle. Te agradezco mucho, Arián, qué bueno que hoy tenemos invitadazos para que ya no nos escuchen hablar tantísimo a nosotras, que luego está bien aburrido, pero justamente pasaron un montón de cosas esta semana aquí en Guadalajara y en el mundo prácticamente. Vamos a tratar de darle salida lo más rápidamente posible para poder entrar a la cuestión filosófica que nos atrae hoy en día, que son los movimientos sociales en medio del coronavirus. Aquí en Guadalajara, como bien nos decía Arián, pues hubo movilizaciones desde el jueves, viernes y sábado, hubo movilizaciones por, aparentemente, y digo aparentemente porque ahorita vamos a platicar que tiene muchas aristas el tema, aparentemente por el asesinato a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de Los Membrillos, aquí en Jalisco. Pues lo asesinaron, ¿no? Trascendió nada más que era porque no usaba cubreboca, ¿no? Y que lo agarraron y dijeron, órale, te trepamos, ¿no? A la patrulla, pero después salió que no, que estaba viviendo en la calle, después que era una falta administrativa y salieron un montón de comentarios, pero esto ya pasó hace unos meses pasó, no fue una cosa actual. Nuestra lectura política del asunto, pues, nos dice que tiene que ver con las manifestaciones que se hicieron en Estados Unidos y entonces todos los países y las ciudades empezaron a manifestar en contra de la brutalidad policial. Jalisco ya tiene una gran historia sobre brutalidad policial y violaciones a derechos humanos, ¿no? No lo habíamos visto así y creo que ahorita les platico lo que yo vi estando ahí. No lo habíamos visto así desde hace como 17 años, cuando había otra administración, ¿no? Más o menos, que fue cuando se hizo la cumbre mundial internacional aquí y que hubo mucha represión, hubo gente desaparecida, hubo chicas con violaciones sexuales y abusos sexuales por parte de la policía. Entonces, aquí en Guadalajara el jueves hubo la primera manifestación que salió prácticamente pues muy espontánea, se difundió el video y las redes en redes sociales empezaron a convocar una manifestación. ¿Quién convocó? No estuvo muy claro, quiénes eran tampoco, pero lo que sí vimos es que había muchos jóvenes y un poco desorganizado. Ya sé, no me critiquen por esto que dije la palabra desorganizado, pero tiene que ver con que también para romper hay que organizarse. Pues para romper, para manifestarse, hay que organizarse, para cuidarse precisamente. Y lo que vimos ahí es que pues comenzó la manifestación entre los coches por Avenida Juárez, que es una de las más transitadas en el mero corazón de Guadalajara, y pues ya casi atropellaban a muchos. Había mucha policía, había Guardia Nacional en algunas calles que pude dar el recorrido por todas las calles, no solo por la manifestación, y hubo mucha Guardia Nacional, granaderos que no habían salido hace mucho tiempo, que es como la policía antidisturbios aquí en Guadalajara. No había salido hace mucho tiempo, yo no los había visto, y pues salieron, ¿no? Palacio de Gobierno es muy representativo porque pues tiene que ver dónde se junta toda la administración, y esta plaza es muy importante también en Guadalajara porque pues está alrededor de toda la administración, ¿no? Está Palacio Municipal, Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento.
Entonces, pues los chavos y las chavas fueron, no tardó más de 15 minutos la marcha, la verdad iba corriendo yo, y todo el mundo iba corriendo, no sé por qué iban corriendo, pero iban corriendo, y directo a pintar consignas, a dar portazo a Palacio de Gobierno, dieron portazo a Palacio de Gobierno, y en un segundo, así en 2 minutos, empezaron a lanzar gas lacrimógeno, los policías dentro de Palacio de Gobierno, no estaban afuera, y pues se abrieron las puertas y todos los chavos se pasaron, ¿no? A pintar consignas y a pues querer romper el cerco policial. Lo lograron, pero pues a costa de varios detenidos. Hubo 28 detenidos y detenidas, muchos levantones arbitrarios. Ya después en la noche, varios grupos de activistas aquí en Guadalajara estuvieron reportando que en bares, en camiones, en calles aledañas, en estaciones de tren, estuvieron bajando a chavos que aparentemente estaban en la manifestación. Entonces, esto quiere decir que hay otro halconazo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Luego platicamos de eso. Y después el viernes, pues se convoca a Fiscalía, que Fiscalía pues tuvo que ver con las declaraciones de la administración de Jalisco que pues estaban golpeándole a los policías y por eso lo subieron a la patrulla, ¿no? Se reportaban más de 12 desaparecidos y desaparecidas, no habían llegado a sus casas. Fiscalía reporta que sí, que se hay 28 detenidos y pues la gente se lanza a Fiscalía, pero esto sí fue, yo hace mucho que no lo veía, creo que nunca lo había visto tan descaradamente, no sé si decirlo así, pero tan descaradamente. Yo iba caminando para la manifestación y en las paradas de camiones había camionetas sin placas y con gente vestida de civil, no sé si eran policías o no, o de fiscalía, y se estaban repartiendo bats y palos de golf. Entonces, eso pues causó miedo entre la gente y no los dejaban ya entrar a Fiscalía, ¿no? Un pequeño grupo de manifestantes logró llegar a Fiscalía y hicieron una movilización. Esto, no sin antes, pues, levantar a gente antes se convocó como a las 5 de la tarde y a las 4 de la tarde ya había gente detenida, arbitrariamente, por supuesto, y ahora que trascendió el sábado la movilización también que se hizo en la Minerva, que la Minerva es lo más representativo de Guadalajara, pues trascendió que estábamos platicando con la gente detenida y con la gente que había participado en las otras 2 manifestaciones, y pues había amenazas de desaparición, amenazas de violación sexual hacia mujeres, y pues lo de siempre, ¿no? Lo que ya saben, que las detenciones fueron totalmente arbitrarias, ¿no? Luego sale el actual gobierno a decir que, bueno, que perdón, que sí hubo un montón de violaciones a derechos humanos, pero las iban a corregir. Salen el sábado en la mañana y otros en la tarde, tarde-noche, salen de todos los detenidos, pero algunas organizaciones de derechos humanos nos dicen que hay personas desaparecidas todavía del movimiento. Lo decía lo de la desorganización al principio porque este tipo de cosas hacen que no podamos identificar bien a los compañeros y a las compañeras que estuvieron en la manifestación y dónde están y quién se las llevó y cómo pasaron su proceso dentro de los separos de fiscalía, ¿no? Entonces, parece ser que les retiran los cargos. Hoy en la mañana también estábamos leyendo eso. Retiran los cargos a todos los manifestantes. La administración dice, perdón, no los queríamos agarrar, pero nos pegaron. Trasciende pues incendiaron a un policía, parece ser. Eso es lo que más trascendió el jueves, que prendieron fuego a un policía. Y también trascendió que a una persona, a una mujer de la tercera edad, le rociaron gas lacrimógeno de manera directa, ¿no? Que iba pasando por la manifestación. Entonces vimos después en redes, si ustedes ya lo pueden ver, todo momento de violaciones a derechos humanos y que no habían soltado los granaderos hace mucho tiempo. Entonces vemos que huele a represión, huele a muchas cosas y eso es lo que vimos. Hace mucho que no sentía como ese temor de que me levantara en una manifestación, pero pues ahora sí lo sentí y eso es lo que pues yo viví, ¿no? Pero no se preocupen, yo corrí rápidamente, pero estábamos documentando todo lo que se podía, ¿no? Y dentro de nuestras posibilidades, que también cuando vimos que había peligro, también avisamos a las personas, pero más o menos eso es el súper mega resumen, que ya veremos los detalles también en las notas que hemos estado subiendo en la página. Muchas gracias, Pau, y pues te agradezco mucho la cobertura.
de tal manera que ahora podemos analizar estos movimientos sociales y por eso te agradezco mucho que hayan correspondido al llamado, tanto Fernando Huesca como Stefan Gandler, precisamente para analizar qué significan estos movimientos sociales, si realmente puede entenderse esto como, digamos, un paso hacia que la sociedad pueda, digamos, unirse contra las represiones y si eso es posible, o si son, digamos, casos muy aleatorios que dicen, como que fue una llamarada de petate, ¿no? Se prendió, pero ya, se apagó. Entonces quería, no sé, que cualquiera de los dos que quiera empezar a compartir con nosotros lo que piensa sobre estos movimientos sociales, que bueno, se han empezado a partir de lo que sucedió en Estados Unidos. Y bien, pues quien quiera de los dos puede empezar. Dice Estefan que Fernando. Así que Fernando Huesca, te damos la palabra. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues gracias. Buenos días a todos, todas. Pues agradezco ante todo la invitación, la oportunidad de estar en este programa y pues compartir pues un par de reflexiones desde la filosofía sobre lo que ocurre actualmente en el mundo, ¿no? Que ya nos ha comentado la compañera Paulina cómo ha estado terrible la situación esta semana, precisamente en Guadalajara, y que sí, definitivamente por la interconectividad en redes actualmente, pues sí se puede ver una como correlación muy directa, ¿no? Entre lo que ocurre en Estados Unidos, precisamente en estos días, y cómo esto hace eco en otros lugares del mundo, en este caso en México. Digamos, para no poner acá, digamos, como que mucha teoría, ¿no? Concepto filosófico, para no ponerlo tan denso. Yo veo una sola idea, definitivamente la agonización de las contradicciones intrínsecas al modo capitalista de producción. Precisamente pensar que todos estos procesos actuales pues tienen una génesis histórica previa. De alguna manera hay que pues conectar lo que ocurre actualmente con la propia historia del capitalismo y lo que ocurre precisamente en las últimas décadas, a partir del atentado de las Torres Gemelas. Es cuando se podría casi como fechar, ¿no? Una nueva etapa en el totalitarismo a nivel global que definitivamente, pensando digamos, de nuevo con Marx, pues inferiría que si sigue funcionando un tipo de economía capitalista, pues hay formas políticas que le acompañan y que son fuertemente represivas y que definitivamente también va como que aumentando el poder represivo y la incluso intentona ya efectiva represiva de los estados en relación a procesos sociales. Entonces, como para poner una primera idea y tampoco alargarme mucho, yo invitaría a pensar precisamente en todos estos procesos, movilizaciones sociales ya en gran medida bastante radicalizados en la vía pública, pensar que no son, digamos, fenómenos así aislados, nada más de descontento social en Estados Unidos, en México, sino que de una u otra manera obedecen precisamente a la agudización de las contradicciones intrínsecas al capitalismo. Seguro de aquí hay un montón de terreno como para aumentar. Sería una primera idea que yo propondría. Sí, claro, y que además no solamente hemos visto a la policía cometer actos de represión en Estados Unidos y en Latinoamérica, sino que también lo hemos visto en otras partes de Europa, ¿no? Con esto del coronavirus había mucha represión también por parte de la policía a ciertos ciudadanos que salían simplemente a ir a comprar unos víveres y no, a tu casa, órale, ¿no? Y bueno, también encontramos que se necesitaba un permiso firmado para poder salir de casa. Entonces, a mí me parece genial lo que comentas en esta cuestión histórica, porque era lo que yo estaba pensando de vamos caminando sobre esta historia en la que se rompe, digamos, con el coronavirus, el ideal del capitalismo, pues, y se muestran también estas precariedades en las que estamos todos inmersos ahorita, pues, ¿no? Entonces me parece muy, muy intenso empezar por ahí, pero no sé, Stefan, si quieres decir algo. Sí, gracias por la invitación, Ari, ¿no? Y muy amable. Sí, bueno, yo creo que hay como varios puntos, y ustedes ya lo mencionaron, ¿no? El contexto obviamente es la cuestión del coronavirus, pero más que el coronavirus, la incapacidad impresionante de los estados
de reaccionar adecuadamente, ¿no? Eso es impresionante. Estamos en el siglo XXI con una sobreproducción inmensa de millones de productos que se usan un rato, luego se tiran a la basura y no son ni siquiera capaces, después de meses que ya tiene eso, de producir y repartir y usar. Así que se pueden usar, por ejemplo, en los hospitales suficiente cubrebocas y otro equipo de protección, ¿no? Mientras otros productos que nadie necesita, no se necesitan, se siguen produciendo. Hay millones de, bueno, no millones, pero miles de coches que están ahí parados, no, nadie los compra, y lo primero que quieren hacer es reactivar la industria de los coches, ¿no? Es lo que menos hace falta. Hay miles de coches que están ya amontonados en las diferentes empresas porque nadie los compra. La venta de coches ha bajado muchísimo, entonces se ve ahí la incapacidad de la forma de producción capitalista de producir lo realmente necesario. No, es impresionante que no han logrado todavía, por ejemplo, producir suficientes respiradores artificiales o mecánicos y el equipo de protección, etcétera, y a lo mejor nunca lo harán, ¿no? Porque en el capitalismo, en la forma capitalista de producción, obviamente no es importante lo que necesita la gente, la población. Lo importante es generar productos que generan más plusvalía y en consecuencia más ganancias. Yo creo que el descontento que ustedes describen, que digamos a primera instancia se enciende con la incapacidad de los gobiernos de controlar sus propias policías, ¿no? Y hacen lo que quieran, digamos, y matan a la gente de manera extra legal. Entonces, este descontento ahí empieza, pero creo que aquí toma muy en serio una frase del escritor alemán que me parece muy buena y mucha gente lo queremos, Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht una vez decía en una de sus obras de teatro que hay como 20 maneras de matar, de las cuales solo 2 están prohibidos, ¿no? Los restantes 18 por hambre, por sed, por falta de atención médica, que es hoy en día el gran tema, ¿no? Por pobreza en general, por, no sé, por una vivienda que es tan mala que te enfermas y luego te mueres, etcétera, etcétera. Todo esto no está prohibido. Solo está prohibido no meter a alguien un cuchillo en la espalda o matarlo a un balazo o algo por el estilo, ¿no? Ahorcarlo, etcétera. Entonces, esto es un poco, creo que el problema, y creo que los protestas en el fondo son en contra de eso. Y digamos, es más fácil hacer visible la violencia de ciertos policías y la incapacidad de los gobiernos de impedirlo, ¿no? No es en Estados Unidos muy llamativo, los demandan a los 4 policías involucrados solo después de unos 5 o 6 días de protesta. Es obvio que sin las protestas no habían demandado a los 4, y tal vez el primero, el directamente visible en los videos, solo de manera, ya como lo llaman allá, asesinato de tercer grado, ¿no? Y solo por las protestas, y a los que es como matar sin querer matar. Entonces, solo por las protestas lo subían al 2º grado, y a lo mejor lo van a subir incluso uno más. Quiere decir, solo la presión de la calle hizo que a lo mejor se va a hacer justicia. A lo mejor los gobiernos se van a encargar de poner alto a aquellos policías que se pasan de lanza y matan gente. Entonces, yo creo que eso es lo más visible, pues es entendible que las protestas empiezan ahí, pero en el fondo creo que está en contra de todas las formas de matar. No solamente la matar con una rodilla, ¿no? Sobre un cuello, o no sé cómo fue en el caso de Jalisco, ¿no? Pero también matar, por ejemplo, por no dar cubrebocas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, leí en la noticia, han muerto 94, hace 3 días salió una nota, 94 trabajadoras del sistema de basura público, ¿no? Es un sistema público, 94 han muerto ya porque no les dan ninguna protección. Bueno, parece que ya ahorita, después de muchas protestas, empiezan a darles unos cubrebocas muy sencillos, pero prácticamente los están también matando, ¿no? Porque mandar a la gente a recoger la basura, obviamente lleno de virus, sin protección, es una forma de matar. Y creo que las protestas se dirigen en contra de mí en todo eso. Yo creo que esto hay que ver, hay como un despertar, creo, bueno, ojalá, ¿no? De eso, y creo que como un último comentario de esta primera intervención iba a decir, creo que hay que cuidarlo mucho, y esto lo digo desde la perspectiva europea, donde también hay protestas, aunque haya un poco diferente, haya más en contra del encierro, etcétera, y allá por lo menos hay el peligro que la cosa se vaya, la protesta, hacia la derecha. Aquí en América Latina y en Estados Unidos no he visto esto todavía tanto, o más bien no lo he visto.
Pero temo que siempre es posible que en el descontento también se meta la derecha o extrema derecha. E insisto, si aquí pasa, espero que no, pero en Europa ya está pasando, ¿no? Que por ejemplo en Austria es muy obvio, el partido que más defiende ahorita en su discurso la libertad de expresión y la libertad de manifestarse en la calle en una marcha, que todavía está prohibido, lo hace el partido de extrema derecha, que se llama Partido Liberal, porque es de extrema derecha. Entonces es muy problemático que la extrema derecha, como se adelanta, y la izquierda no podemos contestar ahorita en Europa, ¿no? Eso lo tengo también en cabeza como un segundo comentario. Bueno, pero gracias por la invitación. Bien, pues empezamos así el programa. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso en este programa de filosofía para todas, todos y todes. Ahora, pues, estamos hablando sobre este tema tan importante que son los movimientos sociales en este contexto en el que nos encontramos. Y bueno, nos acompañan hoy Estefan Gandler y Fernando Huesca, y bueno, también está Paulina Flores. Yo soy Arián Martínez Ayón, y bien, pues vamos a continuar con este programa. Y bueno, Paulina tenía una pregunta muy interesante que hacer. No sé si interesante, pero sí importante. Ahorita en el primer corte ya vimos un montón de cosas que luego nos va a explotar la cabeza para tratar de analizar y de comprender que al final del día son cosas simples que estamos tratando de platicar acá, pero Fernando comentaba algo muy interesante sobre las contradicciones mismas que se encuentra el capitalismo con las formas de producción, y aparte con que Gander nos comentaba que pues no se produce lo que se necesita, ¿no? Se produce lo que trae ganancia y para algunos. Y ahora con todas las notas que vimos a nivel mundial de cómo se está trabajando la economía y cómo se está reactivando la economía, vimos que solo las empresas que tienen ayuda por internet o que cotizan en la bolsa son las que están ganando, no las que producen cosas, y por el contrario la gente que produce alimentos, que produce cosas de primera necesidad que se les llama en algún sentido, pues son las que estaban quebrando y cerrando, ¿no? Y ahora como la economía se basa pues en la deuda y en la ganancia, pues hay una contradicción muy interesante porque pues ya no se produce lo que se necesita, ¿no? Entonces, a ver si en algún punto del programa podemos platicar de esas contradicciones más puntualmente, que a la vez se juntan mucho con los movimientos sociales, porque tendría que ver con que las personas no tienen trabajo y el trabajo se está produciendo dentro de las empresas por internet, ¿no? Ahorita, hace unos días hablábamos también del Bitcoin, que tiene que ver con las empresas que solo generan riqueza por sí misma y no a través de algo que lo sustente, ¿no? Ahora la economía son puros derivados, y reactivar la economía es imprimir dinero, ¿no? Que eso también es otra cosa muy interesante sobre el capitalismo y las formas de producción. Pero también, por otra parte, esta manera de los gobiernos de solamente castigar, es decir, el cuidado de las políticas públicas de salud, en este caso en el coronavirus, ha sido solamente castigar, y lo vimos aquí con Giovanni, que lo que trascendió fue que no traía un cubrebocas, ¿no? Y no era porque algo malo le iba a pasar o algo malo nos iba a pasar a la salud de la población, sino era
castigarlo por no traerlo, y eso se convierte en la contradicción más horrenda de la vida y más irónica de la vida, porque volvemos otra vez a que las autoridades están utilizando toda la fuerza del Estado a través de la policía para castigar a los sujetos, no para protegerlos, ¿no? Que parece ser como una contradicción muy interesante. Entonces, a ver si podemos platicar de ello. Ya sé que luego no hice preguntas, hice un comentario larguísimo, pero tiene que ver con estas contradicciones, ¿no? Nula protección, y si castigo, nula producción, y los que ganan, pues, son los que tienen más derivados en la bolsa, ¿no? No sé qué opine Fernando sobre ello. Ok, sí, gracias Paulina por el comentario. Definitivamente cierta nos da como para expandir un par de puntos que se habían comentado en la primera parte. De parte pondría, para como comenzar, ¿no? Un par de contradicciones básicas alrededor del capitalismo. Tal vez una muy evidente es la producción en masa, si se quiere decir, de riqueza, un montón de mercancías, como decía Estefan, automóviles, hacia el por mayor, que están pues ahorita detenidos, no se produce más allá, digamos, de cierta pues, necesidad de valor de uso, ¿no? O en todo caso el valor de uso no es lo que orienta estos procesos económicos, ¿no? Entonces, bueno, mucha riqueza por un lado y mucha marginación por otro, ¿no? Desde el inicio, si se quiere así, del capitalismo, ya un poco potenciado así por la máquina de vapor, etcétera, pues se va generando esto, ¿no? En Inglaterra es donde por primera vez esto se detecta, y ya en la literatura filosófica del siglo XIX esto empieza a ser trabajado y retratado, ¿no? Entonces, bueno, a la fecha me parece igual, se sigue viendo igual así de manera cotidiana, ¿no? Un enorme Producto Interno Bruto, por ejemplo, en un lugar como Estados Unidos, y unos cinturones de miseria tremendos, ciudades como California, de San Francisco, que uno diría de, bueno, ahí es como que pues el paraíso capitalista por excelencia, ¿no? Los Ángeles, San Francisco, San Diego, etcétera, ¿no? Pero pues vas allá y platicas así tal con la gente en la calle y dices, no, pues hay un montón de gente acá viviendo en las calles, viviendo en automóviles, incluso escuché esto, ¿no? De profesores de universidad que están precarizados, como en México, ¿no? De que no alcanza el salario ni siquiera para pagar una renta, de manera que viven en automóviles o incluso así como que en algún tipo de comuna, ¿no? Incluso en Estados Unidos ocurre eso, ¿no? Mucha riqueza por un lado y mucha marginación, pobreza por otro, que claro, esto pues se traduce lamentablemente, ¿no? En mayores índices, digamos, de mortandad o de infección, precisamente en estos sectores marginados, los homeless o los slums, o digamos las afueras, los bordos, ¿no? De las ciudades donde sobre todo viven inmigrantes, población afroamericana, latinos, etcétera, y ahorita son los que están pues llevando la peor parte de la pandemia. Entonces, bueno, pensar que a final de cuentas esta contradicción, riqueza por un lado, marginación por otro, pues igual el capitalismo la genera de manera sistemática. Y otra que supongo también sería interesante, precisamente a partir de todos estos procesos de brutalidad policial, etcétera, bueno, pues se genera, y de nuevo, en el origen histórico del capitalismo, esto es un motivo incluso interesante a la fecha, ¿no? La emancipación individual, que es lo que llevaba, si se quiere así, la ideología de la Ilustración, su traducción a la política en la Revolución Francesa, y luego a codificaciones, ¿no? Como códigos civiles de los estados europeos, que de alguna manera pues ya cogen esta libertad individual. Y de nuevo, ya gente como Marx en el siglo XX, marxistas, Marx en el siglo XIX y marxistas ya en el siglo XX como Marcuse, Lukács, etcétera, están evidenciando que precisamente la burguesía, digamos, inicia la historia con una idea muy interesante a la fecha, reitero, de libertad individual, de libre uso del cuerpo, el pensamiento, etcétera. Pero conforme avanza el capitalismo, pues como ahora un tema muy sencillo, se le olvida el capitalismo, pues proteger incluso esta libertad de emancipación individual que inicialmente, ¿no? Colocó a la burguesía en el poder político donde antes estaba la aristocracia feudal. Pero pensar de nuevo, ¿no? Que en este modelo teórico, Marx, marxistas como Marcuse, Lukács, en México, Bolívar, Echeverría y Sánchez Vázquez, pues habrían como que evidenciado, ¿no? Que a final de cuentas, como que en la etapa más avanzada, cuando ya el capitalismo se consolida en el mundo, se ha globalizado, etcétera, se vuelve totalitario, represor, vigilante, encarcelante, etcétera, y ya ahí la autonomía individual queda, de hecho, completamente aplastada hasta el grado, precisamente estas situaciones brutales como en México, de que por no usar cubrebocas, digamos, una pues tal vez atención de ti a tu propia salud, pero algo que no afecta, digamos, ahí en un sentido intensivo a otros, ¿no?
esto te colocan como un sujeto de brutalidad policial. Estando de nuevo, ¿no? Ya esta etapa del capitalismo ya no se trata de emancipación individual del individuo, se trata de acumular, reproducir capital, también como decía Estefan en la primera parte. Entonces, de nuevo, como por poner, hay dos contradicciones que siguen operando a la fecha, y también comentar que son tendencias que son intrínsecas al capitalismo, no se van a evitar, digamos, estas contradicciones mientras se siga produciendo en un sentido capitalista. Estefan, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo creo que son varios puntos, pero un punto es, creo que se nota en la actual situación más que antes, una total falta de democratización de los procesos productivos, ¿no? Se habla mucho de democratización de las sociedades, etcétera. En lo personal pienso que desde que vivo cada vez es más antidemocrática la sociedad mundial. A lo mejor a nivel parlamentario hay algunas mejorías de repente, pero eso es relativamente irrelevante porque las decisiones importantes no se toman ahí. Las decisiones importantes se toman no en los altos pisos de los edificios de las grandes corporaciones, donde justamente no deciden, como dije hace rato, producir lo necesario, y la sociedad, y tampoco los gobiernos, que en mejor los casos representan democráticamente las sociedades, no tienen capacidad de intervención ahí. Esto es lo mismo aquí en América Latina que en Estados Unidos, en Europa, en China no sé cómo es, no lo sé, pero digamos, hay una incapacidad de la sociedad y de los estados de controlar la economía. Controlar suena como muy feo, ¿verdad? Pero los controlan los otros. No es así que la economía sea así como espontánea y bonita, como es un poco la ideología de los capitalistas, ¿no? Que dicen, producimos justo lo que la gente quiere, y eso no es cierto. Se produce justo lo que se puede comprar y lo que se puede pagar. Y como la mayoría de la gente que necesita cubrebocas no tiene mucho dinero, ¿no? Y entonces no hay un mercado, hay una necesidad, pero no un mercado. Entonces yo creo que esto hay que ver, y creo que las rebeldías que ahorita hay son implícitamente rebeldías en contra de este proceso antidemocrático y sumamente autoritario que ahorita estamos viendo, ¿no? Profundamente autoritario. Claro, también se expresa a un nivel parlamentario, ¿no? Los parlamentos luego no se reunieron por el virus, los gobiernos tomaron decisiones, digamos, rápidas porque era inevitable, y etcétera, etcétera. Y en muchos países se han brincado la Constitución, hay muchos casos donde se puede comprobar que no se respetaban los procesos constitutivos. Aquí, no sé si se acuerdan toda la discusión que había entre Porfirio Muñoz Ledo y López Obrador sobre si es correcta o falsa la propuesta de tener la capacidad desde el gobierno de cambiar el presupuesto, que es como el encargo principal de cualquier parlamento, es hacer el presupuesto. A quitarle un parlamento a ese, parlamento queda casi como inexistente, porque es lo que realmente hace, es su manera de controlar y dirigir la política. A quitar eso, ya está el fin de la democracia. Lo dijo muy bien en una entrevista que Porfirio Muñoz Ledo dio a Reforma. Entonces, y algo muy parecido pasa en todos los países que tengo conocimiento. No es algo específico de México o del actual gobierno. Hay una tendencia antidemocrática que el virus sirvió de pretexto para acelerarlo. Y yo creo que las protestas en el fondo están en contra de eso, ¿no? Están en favor de lo que tú dijiste, ¿no? Que en tu pregunta, creo que sí hay un elemento en contra de la represión, pero insisto, no solamente la represión con la macana o con la pistola o con la rodilla de la policía, sino esa es solo la punta del iceberg, ¿no? Una represión generalizada que hay, en verdad, desde la forma capitalista en contra de las poblaciones, y donde ahorita hay como un cierto despertar que esto no es correcto y simplemente podemos morir, insisto, porque nos mata un policía o porque nos mata el virus, porque no somos capaces de usar las fábricas que existen para protegernos, ¿no? Esto creo que es la situación actual, y ojalá que se logre redemocratizar el mundo, ¿no? Esta ola antidemocrática que corre por lo menos desde 1970, espero que se pueda ahorita parar, ¿no? Y hacia una verdadera democracia, no solamente que puedo votar 6 años, esto no es democracia, sino que realmente puedo decidir sobre el proceso de producción. ¿Qué decir sobre mi vida, ¿no? Como productor y como consumidor? Yo creo que hay que empezar con este movimiento en favor de una democratización de la producción. Sí, gracias. Yo quería agregar un aspecto, ahorita lo que comenta Estefan, un poco como de precisión histórica y regional,
que lo que ocurrió alrededor de George Floyd, esto en Estados Unidos, pues obedece a un proceso de siglos precisamente de violencia institucional, política, antidemocrática contra la población afroamericana, que proviene de un proceso histórico específico de extracción, secuestro y esclavitud dentro del territorio norteamericano, porque en ese caso es, digamos, llamativo, ¿no? Que la detención brutal y después pues el asesinato de Floyd, pues no obedece a que estuviera en una protesta callejera, ¿no? Como en el caso acá lamentable de Giovanni, sino que hasta donde tengo entendido fue una cuestión ridícula de una acusación de uso de un billete falso, etcétera, que no lo era, y a final de cuentas, ¿no? Que uno entiende que en Estados Unidos ocurren estas cosas, ¿no? Que va caminando un afroamericano por la calle, es detenido y asesinado, así como que con toda la impunidad que se quiera. Alguien, precisamente, de nuevo, de un horizonte teórico interesante, crítico a la fecha, como Angela Davis, que ha estudiado justo la historia de la violencia contra la población afroamericana en Estados Unidos. Esa es su tesis, es decir, la esclavitud en Estados Unidos no se ha detenido precisamente por estar fuera, digamos, de un código civil a nivel formal, porque pues lo están, ¿no? Y a final de cuentas, pues después de movimientos de la segunda mitad del siglo XX de Estados Unidos, pues igual se ganaron derechos precisamente para esta población afroamericana. Pero de nuevo, dice Davis, esto no es suficiente, o sea, la esclavitud, la opresión, si se quiere así, modelo europeo blanco de cultura frente a otras digamos, culturas o subjetividades, esto sigue, y sigue con el grado de brutalidad en el cual estaba, digamos, ya puesto desde la esclavitud. Entonces, como para pensar, a final de cuentas hay ahí un proceso regional histórico específico en Estados Unidos, ¿no? Habrá que hacer igual una traducción, adaptación para lo que ocurre en México, porque en el caso, digamos, acá de Giovanni, ahí sí fue más bien, digamos, un pretexto, por así decirlo, de la política pública en relación al COVID, el que lleva a que se le detenga, igual sea después asesinado. Y además una pequeña idea, perdón, ahorita que estaba en esto, que sí, en efecto, haciendo eco de lo que comenta Estefan, el coronavirus actualmente como que le ha dado pretexto precisamente a, digamos, estados ya con tendencias totalitarias en todo el mundo, en este caso como China, Estados Unidos y de una u otra manera específica México, precisamente para, con el pretexto precisamente de la pandemia, forzar mecanismos más represivos, más totalitarios y además con la aceptación generalizada de la población civil. Entonces, bueno, también ahí hay que hacer alguna especificación regional e histórica. Sí, tal vez un comentario sobre lo que dices, Fernando, de la esclavitud, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Claro, la esclavitud a veces se ve sobre todo su parte, digamos, de la violencia física, ¿no? La tortura, los latigazos, es lo que siempre ven en las películas, y sí es una parte horrenda, pero es sobre todo un sistema económico, de organización económica de la producción, ¿no? Y en ese sentido no ha cambiado. Es cierto que la forma legal ha cambiado, ya no tiene tanto derecho a maltratarnos tanto físicamente, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Es justo, si ustedes ven como no dan protección a los médicos, a las doctoras, a las enfermeras y los enfermeros, a la persona de limpieza en el hospital y fuera, también es un ataque directo al cuerpo. Eso es muy interesante. En ese sentido, creo también hay un regreso, no sé si a la esclavitud, pero a las formas por lo menos primitivas tempranas del capitalismo, ¿no? Si ustedes leen El Capital de Marx, él largamente describe como en Inglaterra, en las minas, por ejemplo, otras empresas no quieren gastar los capitalistas unas libras más para una protección y se mueren constantemente obreros porque los capitalistas quieren ahorrar dinero. Y luego ya con las luchas obreras, etcétera, se logra poco a poco ciertas leyes de protección y seguridad, etcétera, y mejora eso, pero ahorita está más otra es la tendencia inversa. Y donde se aparece otra es un poco la esclavitud, donde el obrero vale tan poco, se puede sustituir inmediatamente por otro. Entonces, eso está ahorita pasando con el virus, ¿no? Con la falta de protección que hay en muchísimas profesiones, ¿no? También en Alemania, por ejemplo, hay muchos casos de coronavirus en los centros de distribución de correos, ¿no? Donde como pasa mucha cosa y mucha gente se junta. Obviamente tampoco había suficiente protección. En Amazon tenían problemas parecidos, etc. Hay lugares muy específicos
científicos, donde ya se sabe que hay más peligro de infectarse, y en general, en todos los países, en algunos es un poco peor, un poco mejor, pero en el fondo, en todos los países del mundo, hay un menosprecio por la vida humana. Desde la parte de los capitalistas, y muchas veces los gobiernos se hacen cómplices, o por lo menos no le ponen un alto como deberían, entonces no nos protegen, nos dejan morir, ¿no? Y un caso más todavía peor y más visible, es ya plenamente fascista, que sin exagerar, es lo que hay una noticia que ayer salió, la quiero mencionar, en España, ¿no? Sobre la gobernante de la región de Madrid, ¿no? Que dio la orden escrita, ya está conocida porque investigaron las familias de 21 personas que fallecieron en asilos para gente de tercera edad, como se llama eso, porque daba la orden explícita que no pueden ir al hospital si tienen ciertas condiciones. Había una lista de 5 puntos. Si tenían esto, tenían el coronavirus y se sabía que van a morir si no van al hospital, tenían prohibido ser transportados al hospital, explícitamente prohibido. Es una medida claramente fascista, donde se decide ya quién vale la pena que viva y quién no. No, ese es todavía un paso peor de lo que escribí. No solamente se deja morir a la gente porque no se protege, sino explícitamente se decide quién puede vivir y quién no. Se hace una distinción entre diferentes grupos, ¿no? Antes eran los llamados discapacitados, los judíos, los gitanos, los comunistas, que no tenían derecho a vivir, y hoy en día son las personas a partir de cierta edad, con Alzheimer, etcétera, que ya no pueden vivir. Y esto obviamente está en contra de los principios más básicos de los derechos humanos, donde todos tenemos derecho a vivir independiente de ninguna condición adicional, y eso ya se está cuestionando. Y un comentario más sobre ello: es preocupante que aún en la izquierda a veces hay gente que está de acuerdo con eso, ¿no? Hay un caso en Alemania, el alcalde de Tübingen en español, que es del Partido Verde, pero se autopercibe de izquierda. Él mismo dijo: ¿por qué vamos a salvar personas ancianas? Se refería a la gente de cierta edad que de todos modos van a morir en medio año. Y lo dijo con un tono supuestamente anticapitalista, no como diciendo, ¿por qué vamos a gastar si los pobres necesitan el dinero? Entonces me parece muy peligroso eso, ¿no? Que otra vez, como pasó en los años 30, donde había mucha gente que la izquierda giró hacia fascismo, creo que tenemos ahorita ese peligro. Obviamente no todos los izquierdistas, hay mucha gente muy inteligente que no harían eso, pero sí tenemos que ser muy cautelosos que nuestra postura anticapitalista no caer también una postura cínica donde dice ciertas personas no valen la pena que vivan. Esto en la izquierda nunca puede decir, que si es que dices que ya lo dicen. Entonces sería otro comentario que quería hacer. Yo algo muy rápido para hacer estas precisiones locales que nos dice Fernando y Estefan, como en el contexto de cómo se ha utilizado el virus para esto del coronavirus para sacar lo peor del fascismo en varios lugares del mundo. Aquí y cómo los parlamentarios pues se saltaron todas las reglas porque el coronavirus era muy peligroso y no nos podíamos reunir, entonces nosotros vamos a decidir por ustedes, en un sentido totalmente paternalista y fascista. Una cosa muy interesante que vimos acá es, sobre todo con lo que pasó con Giovanni, aquí para cambiar algunas faltas administrativas que son, no son considerados delitos, sino faltas así, faltas muy, muy pequeñas, pues tienen que decidir los regidores y las regidoras se tienen que reunir y tienen que cambiar lo que se llama Policía y Buen Gobierno, el reglamento aquí en Jalisco, y no se habían reunido, entonces no era un delito no traer cubrebocas porque no se habían reunido para ponerlo como un delito menor que se llama falta administrativa, ¿no? Hasta hace como una semana el gobierno del estado publica las nuevas sanciones administrativas y los nuevos delitos por esto del coronavirus, pero eso ya había pasado hace como 2 meses. Entonces, pues era una detención totalmente arbitraria porque no habían sesionado en Guadalajara, ¿no? Y en Jalisco en específico no habían sesionado los regidores que pueden cambiar las faltas administrativas. Eso porque pues se lo pasaron, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a hacer delitos nuevos y faltas administrativas nuevas. Eso es muy interesante porque vemos cómo los gobernantes pues se pasan como toda la legalidad, ¿no? Y aparte, lo que decían de las empresas, pues estos capitalistas que no quieren gastar un peso más, aquí en Guadalajara, en Jalisco, en otro municipio, pues en Jalisco, pasó que empresas de electrónica no estaban parando cuando se hizo este paro en general porque habían
las y los obreros estaban en un espacio muy pequeñito y pues el contacto pues no era muy adecuado, pues lo que hicieron fue, y está también documentado ahí por varias asociaciones de derechos humanos de las trabajadoras, que son mujeres la mayoría, en una empresa de electrónica, pues lo que hicieron fue mandar a descanso a los factores de riesgo, esto también decidiendo muy bien quién vive y quién no, de los factores de riesgo, y a la siguiente semana las llamaron para darles su finiquito, para despedirlas porque eran factor de riesgo, y pues la empresa no pierde nunca, ¿no? Y estas son acciones totalmente documentadas, estas dos que les digo de cambiar los reglamentos así por abajo del agua, y estas de las electrónicas que despidieron a personas en factor de riesgo, ¿no? Entonces es algo muy interesante para poder ir aterrizando aquí en México todo lo que está pasando, y aparte en Guadalajara, que son casos muy en específico, ¿no? Yo pondré una pequeña observación ahorita a lo que nos compartes, Paulina, que definitivamente en México la guerra precisamente de Calderón contra el narco, pues como que da igual, como que toda serie de pretextos para que autoridades, con el pretexto del peligro inminente del narco, etcétera, pues tuvieran como que más margen político, institucional y más aceptación pública para pues actuar de una manera más, digamos, represiva, más brutal de parte de la policía, el ejército, en relación a igual lo que se había visto antes. A lo mejor para mí fue como que muy palpable, digamos así, como que pasar de los sexenios anteriores. También me tocó pues el sexenio así de Cedillo y compañía, donde no veías precisamente a los militares en la calle, no era así de que nada más de la nada te subieran a una patrulla, es decir, esto se agudiza definitivamente del 2006 en adelante, y de hecho hasta la fecha. Entonces también pensar que pues, mucha esta retórica agresiva, ¿no? Del narco es el enemigo, así como el comunista lo fue antes, el fundamentalista islámico, y con esta construcción, digamos, artificial, abstracta de un enemigo imaginario, pues dio, digamos, toda serie de proceso institucional, incluso legal, como para precisamente permitir esta brutalidad policial y militar. Entonces aquí como que nuestra, digamos, historia específica en México, ¿no? La guerra contra el narco, igual, por supuesto, todo lo que hay ahí detrás, la historia económica de nuestro país. Justo por ahí iba a ser mi comentario, Fernando, que bueno que lo traes a tema, porque ahí iba yo a meterme, que precisamente hablar del narco, el cual se encuentra involucrado con la policía, el cual se encuentra involucrado pues con el gobierno, pues que es casi en estas manifestaciones que empezaron los jóvenes a gritar narcoestado, y hacer la protesta y denunciar al propio gobierno como un narcoestado. Hay una cosa muy, muy interesante que sucede. El gobernador dice, no fue mi culpa, la policía no era del estado de Jalisco, la policía que mató a este compañero, a este Giovanni, no era de Jalisco, era estatal, ¿no? Sí, no era federal. Y entonces, Sheinbaum dice, no es cierto, tampoco, no fuimos nosotros, fuiste tú. Y entonces se van deslindando responsabilidades de acuerdo a estos actos, ¿no? Y ahí es donde iba a entrar, pues, en esta cuestión en México, y es que en México también se señala, pues, que la policía, pues, actúa por sí misma, ¿no? Casi como si, ¿quién gobierna la policía? Si estas personas toman estas decisiones por sí mismas, hay algo que los está motivando a hacerlo, ¿no? Y es también esta idea de policía de poder, que no solamente está arraigada con el gobierno, sino que también está como en esta cuestión del narco, en esta cuestión de la corrupción dentro de la propia policía y dentro de esta seguridad que pretende darnos la policía. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos y continuamos hablando de esto. Algo que siempre ha nacido detrás de la cordillera, aunque no haya luna llena, siempre se queda en nosotros. Y eso que a mí me desvela es como entrar en tus ojos, es como si fuera el oro las cosas bellas, como la fuerza
toca el hombro.